bienvenidas a otro episodio de Margaritas on the Table. Somos Alexa, Leticia. Bienvenida, madre. Salucita, ya como himno nacional aquí es arriba, abajo, al centro y para adentro. Que yo la vez pasada lo andaba diciendo todo al revés. Antes de tomarlo ya me estaba haciendo efecto. Así dice, madre, así Yummy. dice. Oye, un tema que quiero que hablemos el día de hoy es un tema que todo mundo, todas las mujeres vamos a pasar por eso, pero no es un tema de que todos hablamos, que viene siendo la menopausia. O sea, tú lo ves, Oh la my gente gosh. trata de hablar de tema, pero sabemos que todo mundo va a pasar por la menopausia, ¿verdad? Entonces, qué mejor que platicarlo aquí contigo, ¿verdad? Tú que ya pasaste por eso, obviamente hay que dar un disclaimer de que mi mamá no es doctora, simplemente ha pasado ya por esto y que nos pueda a lo mejor dar ¿Algún consejo? algunos consejos, sí, algunos consejos, algún punto, porque oye, yo a mí ya, ¿qué? 36 años, ya voy a entrar a los Más 40, que vuelas, mi ya la niña, más que menopausia. vuelas para allá. El tiempo se va volando. Exacto, ya la menopausia va a estar aquí cuanto menos me lo Oye, espere. uno piensa que nunca va a llegar ese tiempo, ¿verdad? Y tarde que temprano uno tiene que hacerse la pregunta, bueno, ¿qué me va a pasar? ¿Qué voy a sentir? ¿Qué experiencia nueva me espera con todo eso, no? Así es, así es. Y me puse a leer, hice mi tarea y me puse a leer. Ajá. Me puse a leer en internet y hay algo que se conoce como lo que es sabemos que la menopausia usualmente pasa, la edad promedio creo que leí que eran los 51 años. Pero hay algo que se le conoce como la menopausia precoz o la menopausia prematura. Y eso es si pasa antes de los 40 años. O sea, que hay Así gente que es. antes de los 40 años les da la menopausia. Es un porcentaje muy pequeño, pero como quiera, ¿verdad? Es algo que yo no sabía hasta ahorita que me puse a investigar. Entonces, madre, ¿por qué no hablamos de eso? Háblanos de cómo fue tu experiencia, los síntomas, qué consejos nos das para las que estamos llegando por ahí. Vamos a echar el chal ahora sí que largo y tendido con ese tema. Fíjate que la menopausia, como ya lo dijiste, o sea, todas las mujeres de alguna u otra forma vamos a pasar por ese proceso, ¿no? Unas antes y otras después, porque la menopausia es dependiendo también en lo que es tu ciclo de menstruación. Si empiezas a menstruar muy joven, empiezas también con la premenopausia también muy joven. Si empiezas con la menstruación a una edad ya más tardía, pues la menopausia se va extendiendo también un poco más en años. Pero aquí el detalle es de que empieces a prestar atención, ya después pasando los 35, 38 años, ya es conveniente que uno preste atención especial a los cambios que va teniendo uno con su menstruación, porque la menstruación, muchas de las personas piensan, pues la menopausia te da un día estás muy bien y al día siguiente, pum, ya eres menopáusica. No es algo que se da de la noche a la mañana, es un proceso, ¿no? Es como la menstruación. Son muchos cambios hormonales que va teniendo el cuerpo, cambios físicos también que va teniendo el cuerpo y luego ya después te conviertes en señorita, ¿no? Ya tienes tu menstruación, pero para eso ya hubo un proceso que estuvo en tu cuerpo. Entonces es lo mismo con la menopausia, se va preparando el cuerpo para ello, pero ¿a qué debes de prestar atención? Debes de prestar atención, por ejemplo, en lo que son tus ciclos menstruales. Oye, ¿con qué periodicidad los estoy teniendo? Ya no son, ya no me duran 7 días o ya no me duran 5 días como normalmente siempre me duraban. Ya no son cada 28 días, ahora son cada 40, 50 días, cada 60 días, cada 2 meses. Y poco a poco el promedio, el tiempo entre un periodo y otro se va alargando y alargando y alargando. En el caso específico mío, yo empecé que mi menstruación se iba retirando cada 2 o 3 meses, después fueron nada más 2 veces al año y luego, ¡pum!, ya no tuve nada, ya no tuve ni una sola menstruación.
pero hay personas que puede ser todo lo contrario. Tenemos que recordar que la menstruación es algo individual. ¿Qué significa eso? Que el proceso es muy similar en todas, pero todas lo experimentamos de un modo distinto. ¿Por qué? Porque como individuos, nuestros organismos funcionan de un modo totalmente diferente del uno al otro. Entonces, hay personas que presentan mucho sangrado, hay personas que no, que tienen una premenopausia normal, ¿no? Donde tu periodo se va retirando pausadamente y asunto arreglado. Pero, ¿qué es lo que puedes experimentar? En mi caso, hago mucho hincapié, en mi caso, mi persona, yo no experimenté absolutamente bochornos en un principio. Experimenté lo que son bochornos en la noche, que te da mucho calor y que no puedes dormir, ya después del primer año. Después del primer año que ya no había tenido absolutamente ni un periodo menstrual, fue cuando ya empecé a sentir algo de bochornos. Y fueron muy, muy pocos, no fueron muchos. Estados de ánimo sí los experimenté. Que de repente andas muy contenta y muy eufórica por la nada. Te puede estar quemando la casa y tú puedes estar risa carcajadas y no sabes ni por qué, o viceversa, ¿no? Traes unas ganas de llorar que no sabes ni por qué y no lo puedes controlar, pero son cosas que realmente suceden. Entonces tuve ese tipo de episodios también muy pocos, muy bajos, apetitos, cambios de apetito. Yo en lo personal tuve muchos antojos. Yo es como si hubiera estado embarazada. Yo tenía muchos antojos. Se me antoja un helado de fresa, se me antoja una hamburguesa, se me antoja unos tacos, tengo un antojo de algo en específico, ¿no? Entonces, son muchos los cambios que vas teniendo, pero siempre muy importante prestar atención, tener siempre anotado qué días son los que vas teniendo tu periodo, porque muchas veces como es algo mensual y que eres como relojito que te pasa siempre los mismos días y te dura el mismo tiempo, ya uno no toma la precaución de ir tomando nota. Pero debes de tomar nota, ¿por qué? Porque tarde que temprano vas a ir con el doctor a checarte y es lo primero que te va a preguntar, ok, ¿qué tan distantes han sido tus periodos? ¿Cómo han disminuido en frecuencia, en abundancia, etcétera? Entonces es importante siempre ir de la mano con el doctor para todos estos procesos. Pero, ¿cuáles son los cambios típicos que normalmente toda mujer tiene? Los cambios de humor es algo que inclusive hay muchos chistes, ¿no? En cuanto a ello, de que, ya estás menopáusica, ¿por qué? Porque es muy normal que las mujeres cambiemos de un humor constantemente, inclusive de un segundo para el otro. Estás en una situación muy difícil y de repente cambias a carcajadas y de repente cambias al llanto y de repente estás enojada. Es algo muy normal, aunque no creo que se dé así tan abruptamente, ¿no? Como se plantea siempre en los chistes. Tu cuerpo empieza a presentar también muchos cambios. Ya no es fácil bajar de peso porque tu metabolismo está trabajando de un ritmo más lento. Entonces, por lo tanto, empiezas a ganar peso, sobre todo en lo que es el área abdominal. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que empezar a hacer? Tienes que empezar a incrementar el ejercicio y ahora sí, aprender a comer sanamente. Antes de los 35 puedes comer lo que quieras, a la hora que quieras, la cantidad que quieras, porque sabes que si te enfocas en bajar de peso, lo logras. Pero ya después de determinada edad es más difícil el poder quemar grasa, el poder quemar calorías. Le cuesta más trabajo al cuerpo, ¿no? El poder quemar energía. Entonces es donde uno debe de cuidar todavía mucho más su salud. Muy buenos puntos, madre. Cosas que a lo mismo voy, ¿verdad? Es algo que yo, como no estoy, como decía, pues hey, la menopausia va a venir, De todavía que falta llegue. mucho, ¿verdad? De que llegue. Realmente nunca me puse a platicar contigo o a buscar por internet, o obviamente buscar en páginas confiables. Pero tú hablas del aumento de peso, ¿verdad? Ajá. Hablas de cómo te cambia el mood. Y yo Ajá. digo que esos son cosas que mucha gente, al menos yo, ¿verdad? Son cosas que te dan miedo, ¿verdad? Porque si ahorita bajar 5 libras, 5 kilos, es muy difícil. Ahora Imagínate en unos imagínate. años más.
Exacto, imagínate cuando ya uno esté en lo que es en la menopausia. Entonces, por ejemplo, vamos a poner, tú que lidiaste con eso, ¿qué cambios hiciste a lo mejor en tu vida, en tu rutina? Ya sabes que nosotros los mexicanos tenemos remedios caseros para todo, entonces a lo mejor, ¿qué remedios utilizaste para ayudarte con los escalofríos, los sofocos y el aumento de peso y todos los Déjame, cambios? déjame y te digo que efectivamente yo empecé a prepararme con tiempo. Cuando ya empecé a sentir cambios en mi cuerpo, yo dije, ok, esto tengo que checarme qué es lo que sigue, cómo puedo sobrellevar todo este proceso, porque no a todos nos da de igual manera. Entonces ya me empecé a checar primeramente con el doctor y una de las cosas muy importantes que el doctor me recomendó en ese entonces era de que incrementara lo que es mi rutina de ejercicio cardiovascular. Y en ese entonces lo que yo empecé a hacer y jamás lo había hecho anteriormente era la zumba. Empecé a hacer la zumba porque en la zumba manejas mucho cardio, es más fácil quemar calorías y es mucho movimiento y es baile, aparte que a mí me gustaba el baile. Entonces, empecé a practicar más ejercicio donde podía quemar un poco más de caloría, que era un ejercicio que yo nunca antes había realizado. Entonces, empecé a meterme un poco más de lleno en eso, ¿no? A tener una rutina. Empecé a cambiar, obviamente, lo que son mis comidas. Ya no podía darme el gusto de comer antojitos diarios. ¿Sabes qué? Ahora, pues, viernes, sábado y domingo, o a lo mejor nada más sábado y domingo, son los días que me doy el gusto de comer algún antojo. Normalmente entre semana me cuido de estar comiendo sanamente, porciones pequeñas y así, cosas por el estilo. Pero yo creo que la menopausia, al igual que la menstruación, es un proceso que te va a durar. No es algo que vas a decir, ah, ¿sabes qué? Me dio la menopausia hoy y ya mañana se me termina. No, puedes estar 5 años, 7 años, con todos los cambios que se puedan presentar en la menopausia. Entonces, durante ese transcurso, tu cuerpo, tu organismo va cambiando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? También tengo que aprender cómo ir cambiando mis rutinas. Por ejemplo, ahorita yo ya no hago zumba, pero ahorita, por la edad que tengo, entonces yo tengo que empezar a hacer un ejercicio donde pueda hacer más músculo, transformar la grasa que tiene mi cuerpo en músculo, porque eso también es algo que nos ayuda mucho a nosotras las mujeres a que no perdamos movimiento, a que nuestras ¿cómo le llaman? Functions, estén siempre bien, los ligamentos estén siempre bien lubricados. Mientras la grasa la conviertas en músculo, corres menos riesgo de poder tener cáncer. Entonces empieza uno a estar haciendo cambios en la rutina constantemente. No puedes decir, bueno, esta rutina la empiezo ahorita que estoy empezando con la menopausia y la voy a seguir de aquí hasta al fin de mis días. No, tu cuerpo va cambiando, tu organismo va cambiando, por ende vas entrando uno a una edad más adulta, estás más propensa a tener otras enfermedades, que si la presión, que si la diabetes, son tipo de enfermedades comunes que aparecen también con la menopausia. Entonces, todo ello te obliga a poder llevar, a estar cambiando constantemente tu rutina de ejercicios, de alimentación, de hobbies o de lo que tengas que hacer. Y uno tiene que ir siempre buscando el modo de ir sobrellevando lo que se te va presentando con todo lo que es la menopausia y los cambios de tu organismo, nuevas enfermedades o nuevas situaciones que tengas que atravesar y demás. Exacto. Y tocas unos puntos muy importantes. Primero que nada, el tener un doctor, ¿verdad? El asegurarte que tienes un doctor que te va ayudando en todo este proceso, Exacto. ¿verdad? El escuchar a tu cuerpo, el ver qué es cuáles son los cambios que están pasando en tu cuerpo para que después le puedas decir a tu doctor, ¿verdad? Y que tu doctor ya te empiece a ayudar en ese proceso. Yo también siento que a lo mejor es importante, madre, es el tener esa comunidad de gente que ha pasado por eso, ¿verdad? Que te puedan apoyar, que te puedan simplemente dar ese apoyo emocional. Porque, por ejemplo, en mi situación yo me pongo a pensar,
cuando yo llegué a pasar por eso, no es como que yo puedo ir con mi esposo y esperar que él me entienda, ¿verdad? Porque es hombre, entonces él no pasa por eso, él no va a Y no entender. te va a entender. Exacto. Entonces es bueno el comunicarlo, ¿verdad? Hacerle saber a mi esposo, a la gente con la que estás viviendo, oye, ¿sabes que esto es lo que está pasando? Esto es lo que puedes esperar para que tampoco no los agarres Asustes. acá. Exacto, y que luego ya empiece, no, esta mujer ya se volvió loca, ¿verdad? No, pero el tener esa comunicación, pero también ese apoyo emocional que siento yo que va a ser importante. Fíjate que ahorita que estás diciendo eso, se me viene un dato a la mente y es muy importante también. Es muy bueno que las mujeres de la misma familia hablen sobre ese tema. ¿Por qué razón? Porque al final de cuentas todo lo que presenta la menopausia son cambios físicos y biológicos. Entonces, ¿qué significa? Que traemos los mismos genes. No digo que vaya a ser exactamente igual, pero estoy más propensa a tener una menopausia en el mismo forma en que mi madre, mis abuelas o mis tías, hermanas de mi mamá, o mis hermanas mayores la han tenido. Igual pasa en este caso contigo. Es más propenso que tú estés teniendo o vayas a tener una menopausia en la misma forma en que a mí la estoy teniendo. ¿Por qué? Porque somos el mismo linaje, somos la misma familia y es algo biológico, es algo genético. No va a ser exactamente igual, pero ya sabes más o menos qué rumbo es el que puede llevar tu menopausia. Ya tú tendrás tus propias dietas, tus propios remedios, tus propios ejercicios, tu propio todo, pero ya sabes más o menos en qué situación se va a venir. Sabes que a las mujeres de la familia de nosotros son unos dolores de cabeza tremendos los que les ha dado después de cuando tienen la menopausia, porque suceden unos dolores de cabeza, jaquecas horribles. Gracias a Dios a mí no me ha dado, mi familia nunca lo ha tenido eso, pero ha sucedido con otras personas, con amigas con las que yo he hablado. Entonces te das cuenta que cuando compartes ese tipo de conversaciones con amigas, te das cuenta de que siguen de alguna otra forma el camino genético de su linaje, de su misma familia. Entonces, en primera instancia, que estés en contacto con tu familia, de ver cómo es el modo en que ellas lo han atravesado, las mujeres, para que sepas qué esperar. Y la otra es comunicarlo, como dices tú, con la gente que está alrededor tuyo para que, ok, sepan que estoy atravesando por esto y que tengo estos tipos de cambios, tanto físicos como de mood, o inclusive, cambios se me fue la palabra de momento, cambios que vas a sentir en tu cuerpo y que obviamente mientras lo asimilas puedes desentonar con la persona que está a tu alrededor. Entonces sí es importante definitivamente el comunicar. Siempre ser comunicación abierta con todo el mundo. No nada más con la menopausia, es para todo. Exacto, la comunicación siempre es algo que va a mejorar, ¿verdad? La relación en tu familia, ya sea con tu mamá, con tu esposo, con tu esposa o quien sea con lo que estés, ¿verdad? Con tus Ujú. hijos. Entonces, definitivamente la comunicación. Y yo creo que otra cosa es el no tener tanto miedo, ¿verdad? Como tú dices, el informarse antes de. Si ya sabemos más o menos que la menopausia, la edad promedio 51 años, es empezar, ¿verdad? Empezar antes de a buscar información, hablar con tu doctor, con tu ginecólogo, ¿verdad? El hacerle saber, oye, tengo estas preguntas. Y como tú dices, hablar con las mujeres de tu familia que a lo mejor ya pasaron por eso y buscar siempre tener ese soporte, porque yo digo que el soporte emocional va a ser muy importante. Sí. Simplemente por todos los cambios emocionales y físicos que van a pasar, el tener a alguien ahí que tú puedas platicar o simplemente decirles cómo te sientes, ¿verdad? Porque lo que menos quieres es de que se venga una depresión, ¿verdad? Que te dé una depresión por todo lo que está pasando en Eso tu es una cuerpo. cosa muy importante, esa palabra que estás utilizando, hija, depresión, que es muy común cuando da la menopausia. ¿Por qué razón? Cuando da la menopausia significa que tu cuerpo ha
cambiado, ha mutado, pero muchas personas lo traducen como que ha perdido algo. El cuerpo no ha perdido nada, el cuerpo sigue siendo tu cuerpo, pero ha mutado, ha pasado a una nueva etapa, a una edad más madura. Pero el cuerpo, muchas personas, porque no tienen información, porque no han comunicado con su gente a su alrededor, su doctor, entonces todas esas dudas o cambios que está sufriendo su cuerpo no tienen información al respecto y eso las hace sentir que están perdiendo algo, que dejan de ser femeninas, que ya no pueden reproducir, que entonces están sintiendo una pérdida y esa pérdida de su cuerpo se transfiere también a pérdida emocional y es cuando muchas personas sufren de depresión. Qué bueno que tocaste el punto de esa palabra, porque mientras mejor informada estés, más en contacto estés con tu doctor, que sepas que estás bien checada con tu doctor de que físicamente todo está como debe de estar, todo está bien, y si no, que tu doctor es quien va a tomar cartas en el asunto de qué medicamentos o qué camino debes de seguir. Mientras mayor informada estés, ¿qué significa eso? Significa que estás en una edad madura, estás pasando una edad madura y estás viendo la vida de un modo distinto, porque normalmente cuando llegas a la menopausia ya no tienes responsabilidad tan directa de los hijos, ya tus hijos ya son adultos, ya son mayores, probablemente no estén casados, pero ya son mayores, ya se atienden solos. Entonces estás entrando a una nueva etapa que hay que disfrutarla, donde vas a tener otros hobbies, empiezas a ver la vida de un modo distinto. A veces ya estás con el nido vacío porque los hijos ya se casaron, a veces es hora de disfrutar a los nietos, es hora de disfrutar tu tiempo libre, ¿qué voy a hacer con mi tiempo libre? Es hora de hacer muchas cosas y de todavía descubrir el mundo. Cuando estás bien informada y bien entendida de qué es lo que está pasando con tu cuerpo. Cuando no, es un margen de dudas y de nublazones que traes acá en el cerebro y no te permite disfrutar la edad madura a la que estás entrando. Exacto, muy, muy bien dicho. Bueno, madre, esta fue una plática muy buena. A mí me ayudó mucho el saber todo lo que hay que esperar para la menopausia. Así que para la gente que nos está escuchando, habla con tu doctor, habla con la gente con la gente de tu familia que ha pasado por la menopausia. Tienes preguntas, asegúrate de preguntarle, obviamente empieza con tu doctor. Y presta atención a tu cuerpo, más que nada, ¿verdad? Que tu cuerpo es Así el que te va es. a decir todos los cambios que están pasando para que tú después puedas comunicar eso con tu doctor y con tu familia y como siempre, tener esa comunicación abierta. Claro que sí. Y a disfrutar Bueno, la vida. exacto, exacto, porque la vida continúa. Así que muchísimas gracias por escucharnos. Saludita a todos y nos vemos la próxima semana. Besitos a todos.